Diabetes y COVID-19. En diciembre de 2019 surgió el brote de un nuevo coronavirus en Wuhan, China, que generaba el SARS, lo que se denominó SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, y la diabetes es una de las comorbilidades más frecuentes en personas con COVID-19, ya que los pacientes diabéticos con SARS-CoV-2 tienen una tasa más alta de admisión hospitalaria, neumonía severa y mayor mortalidad en comparación con sujetos no diabéticos. La hiperglucemia crónica que tienen los pacientes con diabetes puede llegar a comprometer la inmunidad innata y la inmunidad humoral. Además, la diabetes se asocia con un estado inflamatorio crónico de bajo grado que favorece el desarrollo de una respuesta inflamatoria exagerada y, por lo tanto, la aparición del síndrome de distrés respiratorio agudo. Además, recientes investigaciones han evidenciado que el SARS-CoV-2 también es capaz de producir un daño directo al páncreas, lo que podría empeorar la hiperglucemia e incluso inducir la aparición de diabetes en sujetos que previamente no tenían diabetes. Por lo tanto, dirigidas a facilitar el acceso de los pacientes diabéticos al sistema sanitario para el control de su glucemia, evitando posibles complicaciones y disminuir la carga en los sistemas de salud. Fisiopatología. El SARS-CoV-2 ingresa a las células utilizando la enzima convertidora de angiotensina 2, la cual tiene una fracción soluble y una unida membrana. El SARS-CoV-2 expresa en su envoltura una proteína denominada proteína S, la que se une al dominio extracelular de dicha enzima, provocando la fusión de la membrana y la entrada del virus a la célula por endocitosis. De esta forma, se replicarán múltiples copias que subsecuentemente irán a infectar a más células. Existen diversas razones por las cuales la interacción entre la diabetes mellitus y el SARS-CoV-2 pueden estar asociadas con el riesgo de padecer un cuadro grave. La primera razón es la hiperinsulinemia y los elevados niveles de glucosa en pacientes con diabetes mal controlada, en los cuales incrementa la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2. La segunda razón que sobreexpresan dicha enzima es el uso de fármacos como antihipertensivos, renoprotectores, que son utilizados a menudo en pacientes diabéticos. Tercero, se conoce que los pacientes con diabetes mellitus tienen comprometida la respuesta inmune innata. Por lo tanto, la disfunción de neutrófilos, células presentadoras de antígeno, complemento y células T predispondrán a diferentes infecciones. También se provoca una alteración en las citocinas que exacerba aún más la inmunodeficiencia, resultando en la tormenta de citocinas, la cual provoca en distintos órganos la formación de trombos. Y la diabetes estaría asociada porque produce la mayor permeabilidad en el endotelio. Cuarto, existe un estado de inflamación y estrés oxidativo preexistente en pacientes con síndrome metabólico. Me refiero a pacientes con sobrepeso, diabetes, hipertensión y dislipidemia, la cual puede contribuir aún más al deterioro. Por último, la expresión aumentada del receptor dipeptidilpeptidasa 4 en pacientes diabéticos incrementaría la susceptibilidad viral, aunque aún no se ha demostrado la interacción con el SARS-CoV-2. Medidas para manejar el COVID-19. Debemos considerar que las personas con diabetes mellitus van a tener un mayor riesgo de complicación al desarrollar COVID-19. Para ello vamos a tener medidas preventivas generales, por lo cual debemos alentar al lavado minucioso de las manos con agua y con jabón, además del uso de desinfectantes para manos a base de alcohol. Debemos practicar una buena higiene respiratoria adecuada, cubriéndonos la boca y la nariz con el codo doblado al momento de toser o estornudar. El contacto con una persona afectada debe ser minimizado, por lo cual se recomienda el uso de barbijos y máscaras faciales. También se deben evitar las visitas o viajes no esenciales a áreas donde estén afectadas para restringir la propagación de la infección. Entre las medidas específicas en pacientes con diabetes mellitus se debe mantener un buen control glicémico, ya que esto nos ayudaría a reducir el riesgo de enfermedades y la gravedad por la enfermedad de COVID-19. Además, se requiere un monitoreo más frecuente de los niveles de glicemia. En aquellos casos en los cuales exista diabetes mellitus con enfermedades cardíacas o renales, se deben tener cuidados más especiales y se debe mantener estable el estado cardíaco y renal. La nutrición y la ingesta adecuada de proteínas va a ser muy importante y cualquier deficiencia de minerales y vitaminas debe ser atendida. El ejercicio debe fomentarse tanto dentro de la casa y debemos evitar lugares concurridos como gimnasios y piscinas. Se debe promover la vacunación contra COVID-19. Medidas en pacientes con diabetes mellitus y COVID. En el caso de que una persona con diabetes mellitus desarrolle síntomas como fiebre, tos o disnea, se debe notificar a la autoridad de salud correspondiente. También se debe hacer pruebas para detectar COVID-19 y aislar a la persona afectada durante al menos 14 días o hasta que se resuelvan los síntomas. La mayoría de estos pacientes van a cursar con una enfermedad leve y estas pueden manejarse ambulatoriamente. Se debe mantener la hidratación y también se debe administrar tratamiento sintomático. En el caso de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, se debe medir la glicemia y la cetonemia o cetonuria con frecuencia si va a presentar
síntomas como fiebre con hiperglicemia. Se deben evitar los agentes antihiperglicémicos que puedan causar una hipoglucemia, y es posible que sea necesario reducir las dosis de los antidiabéticos orales. Manejo de la diabetes mellitus tipo 2 en pacientes con COVID-19 hospitalizados. Hasta la fecha, en ninguna guía de manejo pre-pandemia ha tenido modificaciones determinantes por la pandemia de COVID-19. Hay datos preclínicos en modelos animales que demuestran una disfunción del sistema inmune en la diabetes mellitus. Existe un estado inflamatorio anormal en pacientes con diabetes mellitus y una mayor susceptibilidad para que los pacientes con diabetes mellitus tengan una infección. La hiperglicemia es un factor importante para los pacientes con diabetes mellitus que influye en la incidencia y el curso de la sepsis. Es también un factor pronóstico importante cuando los pacientes tienen sepsis y no tienen diabetes mellitus. El control glicémico hospitalario óptimo requiere pruebas frecuentes de glicemia y para los pacientes con COVID-19, dado el riesgo de contagio. Es comprensible que las pruebas realizadas sean pocas o subóptimas, por lo que en algunos países se están realizando ensayos para evaluar el uso de sistemas de monitoreo continuo de glucosa con el fin de minimizar el contacto. Recomendación glucémica individualizada. Se ha demostrado disminuir disminuir la inflamación. También se ha encontrado que un control glicémico demasiado intenso es perjudicial para los pacientes en unidades de cuidado intensivo, especialmente en pacientes no quirúrgicos. Se recomienda objetivos individualizados para el control de la glicemia. Para los pacientes con COVID-19 leve tenemos los siguientes objetivos. La glicemia en ayunas de 80 a 110 miligramos decilitro, glicemia a las 2 horas postprandial o aleatoria de 110 a 140 miligramos decilitro. Para los pacientes mayores con COVID-19 leve o en uso de glucocorticoides, glicemia en ayunas de 110 a 140 miligramos decilitro. La glicemia a las 2 horas postprandial de 140 a 180 miligramos de decilitro y en casos graves o críticos de COVID-19 se debe lograr una glicemia en ayunas de 140 a 180 miligramos de decilitro y una glicemia a las 2 horas postprandial o aleatoria de 140 a 250 miligramos de decilitro. El rol de los fármacos antidiabéticos en el contexto de COVID-19. La terapia farmacológica para diabetes mellitus tipo 2 debe estar enfocada y centrada en el paciente y en las características particulares de cada uno de ellos, que van desde la edad, es decir, el grupo etario al que el paciente pertenece, la gravedad de COVID-19, que va desde un paciente asintomático, leve, moderado, hasta un estado crítico que puede alcanzar. Las comorbilidades que pueden estar asociadas o pueden estar ausentes en nuestro paciente, desde enfermedades cardíacas, asma, obesidad, entre otras. El riesgo de hipoglucemia también es importante tomar en cuenta en este tipo de pacientes. En cuanto a la gravedad de COVID, los pacientes con COVID leve deben ser reevaluados en cuanto a la terapia previa para ver si se va a realizar un ajuste de dosis, el cual puede involucrar inyecciones de insulina, insulina basal, preprandial, insulinas de acción rápida, regímenes premezclados. En cuanto a los pacientes graves en estado crítico, la terapia de elección es insulina por vía intravenosa. En caso de que el paciente presente afección renal, se debe suprimir o anular las dosificaciones de metformina y las sulfonilurias. En cuanto al papel de los inhibidores de la dipeptidilpeptidasa 4 en pacientes con COVID-19 y diabetes mellitus tipo 2, hay que recordar que estos bloquean la descomposición del GLP-1, aumentando la secreción de insulina y disminuyendo de esta manera los niveles de glicemia en este tipo de pacientes. Se realizó un metaanálisis donde no se encontró una asociación significativa debido en el aumento de las infecciones respiratorias del tracto superior con el uso de estos, sino por el contrario se encontró un efecto beneficioso antiinflamatorio y antiadipogénico, por lo cual este puede presentar un objetivo potenciador al momento de reducir y disminuir las complicaciones progresivas en el tracto respiratorio de la diabetes mellitus tipo 2, que esta puede añadir al COVID-19. Actualmente no se tienen datos suficientes que favorezcan o nieguen la aplicación de esto en pacientes con diabetes mellitus. En cuanto a la conclusión final, tenemos que tener en cuenta que la diabetes mellitus y el COVID-19 tienen una relación bidireccional. Una va a afectar a la otra. En los pacientes con diabetes mellitus que van a presentar COVID van a tener un mayor riesgo de presentar complicaciones. En cuanto al COVID-19, SARS-CoV-2, este va a actuar como un agente diabetógeno, el cual va a alterar los niveles de insulina y la producción de la misma.